Muy buenas noches con todos. Nos complace saludarlos nuevamente y dar la bienvenida a esta primera ponencia del programa Conferencias rumbo al Congreso edición mes de mayo. Es importante recordar que empezamos a nuestro noveno Congreso Regional de la Sociedad Interamericana de Psicología, que se llevará a cabo del 25 al 28 de junio en la ciudad de Arequipa, Perú. Los esperamos con mucha calidad en el claustro menor de la Universidad Nacional de San Agustín. Esta conferencia, como todas las anteriores, se estará transmitiendo por el en vivo de nuestra página de Facebook, la cual les invitamos a seguir y poner me gusta. Así también por los comentarios podrán formular sus preguntas a lo largo de la ponencia o comentarios que puedan ser leídos al final. Dicho esto, damos pase el día de hoy, que contaremos con la presencia de la doctora Freda Freillo Lechero, quien nos dará una conferencia bajo el tema Aportes de la historia de la psicología para pensar nuestra profesión. Pero antes de la conferencia del día de hoy, vamos a leer una pequeña reseña para la doctora que nos acompaña el día de hoy del país de Argentina es licenciada en Psicología de la Universidad de Buenos Aires, magíster de la Universidad de Buenos Aires en docencia universitaria, además de ser doctora en Psicología, también de la misma casa de estudio, directora de Cultura, docente y investigadora en la Facultad de Psicología en la Universidad de Buenos Aires, coordinadora de Género y Psicología en la Sociedad Interamericana de Psicología y miembro de la Asociación Argentina de Ciencias del Comportamiento. Muy bien, doctora. Vamos con usted. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Espero que se vea y se escuche bien. La verdad que estoy muy agradecida y muy contenta de poder participar de esta actividad. Agradezco mucho especialmente al Comité Regional que está organizando este congreso, que es un punto de encuentro para los colegas de las diferentes regiones y que sé que es un esfuerzo enorme que se realiza para poder organizarlo. Y estas conferencias que vienen organizando mes a mes es otra de las muestras de ese esfuerzo en llevar a todas las regiones este, la psicología, el interés por la psicología y, y el interés en este congreso que se va a realizar en Arequipa, una hermosa ciudad en la que estaremos asistiendo, así que feliz de poder participar con esta presentación. Como muy bien me presentó el colega, yo trabajo mucho lo que tiene que ver en el tema de la historia de la psicología y en el entrecruzamiento también con el género. Y la presentación que pensé para el día de hoy tiene que ver con pensar la psicología y la historia de la psicología como aportes para pensar nuestra profesión hoy. Quería elegir un tema amplio, ya que este espacio nos lo permite, y voy a pasar a compartir la presentación que armé para el día de hoy. Espero que se vea bien. Bien, como les comentaba, la presentación que pensé para el día de hoy tiene que ver con pensar los aportes de la historia de la psicología para pensar nuestra profesión hoy. Les voy adelantando que mi forma de pensamiento, mi forma de estudio y de dictar la historia de la psicología siempre tienen presente los tres tiempos, el presente, el pasado y el futuro unidos, y un poco de eso va a hablar esta presentación. Lo que voy a intentar transmitir es quizás, no respondiendo de forma completa, por supuesto, pero sí siendo preguntas que van a guiar un poco la presentación o aquellas cosas que yo fui pensando para armar esta presentación, es tratar de pensar por qué es importante la historia en general y específicamente por qué es importante hacer historia de nuestra profesión, ¿sí? De la psicología. Y si uno revisa diferentes tipos de frases que hemos tenido a lo largo del tiempo, vemos que de historia se ha hablado muchísimas veces. Muchísimos profesionales de la historia, de la ciencia, de la literatura, investigadores se han planteado y han dejado frases famosas sobre la historia. Ahí recopilé algunas de las que más me gustan. Por ejemplo, no saber lo que ha sucedido antes de nosotros es como ser incesantemente niños. Esta frase tiene 100 años, se dijo hace 100 años antes de Cristo, por Cicerón, un escritor y orador político romano. Otra frase de mis preferidas dice, la historia es un incesante volver a empezar. Esta frase es todavía más antigua, 400 años antes de Cristo, este historiador ateniense reconocido.
Otra frase también interesante es: el único deber que tenemos de con la historia es reescribirla. Acá nos fuimos más a otra época, con un dramaturgo muy conocido como es Oscar Wilde. Otra de las frases que me gusta sobre la historia es: la historia se repite, eso es uno de los errores de la historia. Es una famosa frase de Charles Darwin, un investigador reconocido británico, que es muy importante para la psicología también, para toda una rama. La historia no es mecánica porque los hombres son libres para transformarla. Esta frase es de un escritor muy conocido argentino, Ernesto Sábato. Y finalmente, una de mis frases preferidas es: la historia no se repite si no es en la mente de quien no la conoce, que es una de las frases de uno de mis poetas preferidos, Khalil Gibran. Y me parece que todas estas frases lo que hacen pensar, o lo que orientaron a mi presentación, es poder pensar eh, qué es la psicología y para qué sirve la historia de la psicología. Voy a tener que compartir de vuelta porque se trabó la presentación. Denme un minutito. Siempre estas cosas pasan en la tecnología. Ahí va de vuelta. Fantástico. Y entonces, para esta presentación pensé que quería compartirles 5 cosas que me enseñó la historia de la psicología para pensar en mi profesión. Para eso elegí 5 autores y traté de orientarme principalmente en 5 autores con 5 obras, con 5 prólogos. ¿Sí? Principalmente quise releer para esta presentación 5 prólogos significativos de libros para mí, de historia de la psicología, y específicamente traté de elegir los prólogos, aunque no solo usé los prólogos, debo confesar, porque en el prólogo de un libro se anticipa qué es el sentido de ese libro, para qué se hace ese libro. A veces lo escribe el propio autor, a veces lo escribe otra persona, pero nos dice por qué es importante la existencia de ese material. Entonces fui a buscar en mis libros preferidos de historia y de historia de la psicología algunas ejes, orientaciones de por qué es importante hacer historia y específicamente historia de la psicología. Y eso es lo que les voy a compartir hoy, estos 5 autores. El primer autor que elegí es un autor que nosotros damos en la Facultad de Psicología, en la materia de Historia de la Psicología, de ahí lo tomo, y es un historiador inglés muy reconocido, Edward Cart, y es un texto que es en realidad una conferencia que él realiza en 1961, y él se pregunta qué es la historia. Y les voy a leer un poco lo que él intenta responder a esta pregunta. Responder a esta pregunta refleja nuestra posición en el tiempo y de nuestra idea de la sociedad en la que vivimos. Toda historia es historia contemporánea, queriendo con ello decir que la historia consiste esencialmente en ver el pasado por los ojos del presente y a la luz de los problemas de ahora, y que la tarea primordial del historiador no es recoger datos, sino valorar, porque si no valora, ¿cómo puede saber lo que merece ser recogido? El pasado no estudia el historiador, que el pasado que estudia el historiador no es un pasado muerto, sino un pasado que en cierto modo vive aún en el presente. En esta parte de la conferencia, este autor ubica muy bien esta idea de cómo el presente en realidad camina sobre un pasado. Ese pasado son como las ruinas sobre las que vamos caminando y que no está perdido o muerto, sino que es la base sobre la cual caminamos. Entonces no podemos pensar en este presente sin pensar en el pasado que nos llevó a este presente. Esta misma conferencia continúa. Estudien al historiador antes de poner a estudiar los hechos. Lo que el historiador pesque dependerá en parte de la suerte, pero sobre todo de la zona del mar en que decida pescar y del aparejo que haya elegido, determinados por las clases de especie que pretende atrapar. El historiador no pertenece al ayer sino al hoy. La función del historiador no es ni amar al pasado ni emanciparse de él, sino dominarlo y comprenderlo, como clave para la comprensión del presente. Y entonces él responde: ¿qué es la historia? Un proceso continuo de interacción entre el historiador y sus hechos, un diálogo sin fin entre el presente y el pasado. Él cierra esta conferencia respondiendo a esta pregunta y haciendo referencia a esta continuidad entre presente y pasado. Este presente existe porque hay un pasado que llegó hasta este presente. Y nos invita también a pensar en el futuro, en esto que yo les decía al principio. Hay un presente que mira hacia el pasado para ir a encontrar las huellas, ¿sí?, de ese camino que se realizó para llegar al presente, pero para también tener una orientación, un origen, un sentido
que nos va a ir orientando hacia el futuro. Yo en el pasado voy a preguntarme ciertas cuestiones para pensar cuál es el futuro que quiero, hacia dónde voy. En ese sentido, al responder esta idea, ya nos introduce este concepto de un presente unido a un pasado, necesariamente. Y a un historiador activo que selecciona, que busca, que va a tratar de encontrar determinados temas en ese pasado. Es un presente que lo interpela, que lo atraviesa ese investigador. Uno está atravesado por una determinada realidad, determinadas preguntas, por ejemplo, de la psicología, que hoy buscan respuesta, y que en esa búsqueda del pasado puedo entender el camino recorrido hasta este momento y empezar a pensar en un futuro hacia dónde quiero ir. El segundo autor que les voy a traer es un autor argentino, este, Félix Luna, y es un libro de la década del 90, mucho más reciente que el anterior, que se llama Breve Historia de los Argentinos. Como me bien presentaron, soy argentina, y este libro es significativo para mí, primero porque fue el primer libro que me autografiaron cuando fui por primera vez a la Feria del Libro, cuando tenía 10, 12 años, y estaba Félix Luna, y yo quise comprar el libro y me lo autografió. Y lo entendí muchos años después, porque obviamente en ese momento no entendía todo lo que este autor decía. Y fui a buscar el prólogo del libro para compartirlo con ustedes y seleccioné esta parte. Este libro está escrito en el tono coloquial, de mis charlas y conferencias. Preferí hacerlo así para que quienes lo lean puedan imaginar que estoy conversando con ellos mano a mano, como realmente me gustaría. Por eso, tendrán que hacer un esfuerzo por imaginar mi voz, mis reflexiones y mis ademanes, pues se trata en suma de una historia narrada, contada, dicha. Esta parte la seleccioné principalmente porque recordaba tener 10, 12 años y tener autografiado este libro, y que él justo diga que la idea es como estar escuchándolo, es como trascender a través del libro. Esta historia que queda escrita, pero como si fuera una transmisión oral, ¿sí? Desde ese lugar de divulgación. Ese sesgo que le aplica a la historia me parece que es muy interesante para traer. También dice, ya saben que la historia es infinita. El propósito, el mismo que ha animado la mayor parte de mi obra, es divulgar el pasado. Esta obra trata de abarcar distintas situaciones que nos parecen significativas en el análisis de un momento histórico determinado y que permitirán también arrojarle alguna luz sobre la actualidad, pues la historia, en última instancia, sirve para entender mejor el país de hoy. De vuelta, este historiador también vuelve a hacer algo muy parecido al historiador anterior, haciendo referencia a que ese pasado es un pasado vivo, es un pasado que nos da pistas, herramientas para entender la realidad actual. Ese país, esa historia argentina de la que él va a relatar en el libro, nos adelanta en el prólogo que es esencial para entender los problemas que está atravesando el país hoy. Sigue siendo aplicable incluso al día de hoy esta idea de este pasado que nos permite entender esta realidad de hoy. Finalmente dice, en este mismo prólogo, en el transcurso de estas páginas intentaremos contestar cientos de interrogantes que la comunidad se plantea en algunos momentos, los mismos que nosotros individualmente nos planteamos en algún momento de nuestras vidas. ¿Qué somos? ¿Para qué estamos? ¿Qué nos pasa? ¿Por qué somos así y no como otros? Obviamente la historia no contesta todas estas preguntas, ni siquiera las contesta exhaustivamente, ya que no da respuestas infalibles, pero sin duda nos ayuda a sentirnos parados con más seguridad sobre nuestras raíces, sobre nuestra realidad. Me parece que es interesante cómo él en este prólogo trabaja desde lo singular hacia lo general, desde qué somos como país, lo podemos pensar como país, como nación, como personas, como grupos, como comunidades, y aclara esta cuestión de lo imposible de responder todas esas preguntas de forma exhaustiva, pero incorpora esta cuestión de que si bien no puedo responder todo, conocer la historia me permite sí tener una mayor seguridad sobre dónde estoy parada, dónde estoy parado. Bien, como tercer autor para presentarles, elegí un autor muy conocido, tiene una divulgación bastante amplia, un autor que ha sido incluso este libro bestseller, y que nos va a hablar de una historia de la humanidad. El libro se llama De animales a dioses y su subtítulo es Breve Historia de la Humanidad, de Harari, es un libro más actual del 2014, y lo elegí principalmente porque me generó mucho impacto cuando lo leí
y la forma en la cual aborda la humanidad desde una cuestión, desde lo biológico y evolutivo hacia la construcción desde las comunidades y las sociedades de la cultura, me parece sumamente interesante y la posibilidad de hacer un lenguaje sencillo y de divulgación acompaña a este texto. Y seleccioné un par de fragmentos. Él dice, hace 70.000 años, organismos pertenecientes a la especie Homo sapiens empezaron a formar estructuras todavía más complejas llamadas culturas. El desarrollo subsiguiente de estas culturas humanas se llama historia. Tres revoluciones importantes conformaron el curso de la historia. La revolución cognitiva marcó el inicio de la historia hace unos 70.000 años. La revolución agrícola la aceleró hace unos 12.000 años. La revolución científica, que se puso en marcha hace solo 500 años, bien pudiera poner fin a la historia o iniciar algo completamente diferente. El coste de pensar, se va a preguntar él. ¿Por qué es el género Homo el único en todo el reino animal que ha perecido con estas enormes máquinas de pensar? ¿Qué fue entonces lo que impulsó la evolución del enorme cerebro humano durante estos 2 millones de años? La humanidad, dice, pagó por su visión descollante y por sus manos industriosos con dolores de espalda y tortícolis. Las mujeres pagaron más. Una andadura erecta requería caderas más anchas, lo que redujo el canal del parto, y ello precisamente cuando la cabeza de los bebés se estaba haciendo cada vez mayor. Este hecho ha contribuido enormemente tanto a las extraordinarias capacidades sociales de la humanidad como a sus problemas sociales únicos. Las madres solitarias apenas podían conseguir suficiente comida para su prole, y para ellas, al llevar consigo niños necesitados. Criar a los niños requería la ayuda constante de otros miembros de la familia y los vecinos. Para criar a un humano hace falta una tribu. Esta selección de estos 2 párrafos, ya no están en el prólogo, son parte de los primeros capítulos, me parecieron súper interesantes porque él agarra de una cuestión evolutiva, naturalista, de una herencia filogenética, toda una explicación de la conformación de la comunidad y de la necesidad del grupo, y de ahí va a llevar a explicar esta última frase de que para criar a un humano hace falta una tribu. Y va a continuar diciendo, así la evolución favoreció a los que eran capaces de crear lazos sociales fuertes. Apenas, y puesto que los humanos nacen subdesarrollados, pueden ser educados y socializados en una medida mucho mayor que cualquier otro animal. Los animales salen del seno materno como el vidrio fundido sale del horno. Pueden ser retorcidos, estirados y moldeados con un sorprendente grado de libertad. Suponemos que un cerebro grande, el uso de los utensilios, capacidades de aprendizaje superiores y estructuras sociales complejas son ventajas enormes. Resulta evidente que estas hicieron del ser humano el animal más poderoso de la Tierra. Recomiendo mucho la lectura de este libro, permite hacer este pasaje de una cuestión biológica, la conformación de la comunidad, de la sociedad, de la necesidad de los otros, de la importancia de la construcción de los lazos sociales fuertes. Bien, como cuarta autora, tomé un texto también muy significativo para mí, que es Historia de la familia argentina moderna. Es un libro de Susana Torrado que se publica en el 2003 y que abarca la construcción de la familia a lo largo de la historia entre 1870 y el 2000. Es un texto con muchísima información, con muchísimos datos relevados, de consulta obligatoria, y empieza con una frase que ella toma de Levi-Strauss, que dice, no habría sociedad sin familia, pero tampoco habría familia si no existiera ya una sociedad. Pocas instituciones han planteado problemas tan complejos y diversos desde los inicios de la reflexión sociológica y de la investigación etnológica. Dichas dificultades obedecen a la naturaleza dual de la familia, fundada sobre necesidades biológicas, la procreación de los hijos, su cuidado, etc., y a la vez sometidas a los condicionamientos de índole social. Esta autora va a hacer un relevamiento histórico para ir trabajando la conformación de la familia en diferentes aspectos, en la maternidad, en las parejas, en los hijos,
en Argentina, principalmente hablando de las inmigraciones que se dan en las diferentes épocas, y eso influye en la forma de conformaciones de la familia argentina. Y elegí algunas secciones como para compartir con ustedes. Van viendo que en la forma en la cual fui eligiendo los autores, fui de preguntas generales a preguntas quizás un poco más particulares, partiendo de, bueno, ¿qué es la historia como algo general, la humanidad? Ahora bajo un poco a lo que tiene que ver con la familia y estaríamos ya llegando a específicamente lo que va a ser el final, que es historia de la psicología, digamos, específicamente de la psicología. Bien, en este texto de Susana Torrado, ella plantea, dentro de la familia contemporánea, tienen lugares diversos tipos de intercambio, de bienes sexuales, de bienes afectivos, de bienes económicos, de obligaciones jurídicas. Desde esta perspectiva, constituye un lugar de ejercicio del poder entre cónyuges, de los padres con respecto a los hijos, del Estado con respecto al grupo, a la vez que a un lugar de protección con respecto al poder, seguridad de un ámbito privado frente a la esfera pública. A través de estos intercambios, la familia se investiga socialmente de múltiples misiones: asegurar la reproducción biológica de la población y la gestión de las fuerzas de trabajo, regular las relaciones entre los sexos, regular la relación entre las generaciones, asegurar la reproducción de la estructura de clases sociales y contribuir a mantener el orden social. Acá ella vaya dando cuenta cuáles son las herramientas que van constituyendo la familia, cuál es la historia de las relaciones de poder que se dan para establecer los modelos de familia que llevan a la familia actual. Una cuestión que también hoy aparece eclipsada o replanteada con los diferentes modelos de familia que aparecen, las familias monoparentales, las familias constituidas con en comunidad, quizás más de amigos, las parejas homosexuales, las diferentes regiones, los matrimonios o no, en Argentina se llama matrimonio igualitario, y cómo se van dando las diferentes familias que se dan hoy, que no son la familia tradicional. Entender un poco la historia de la construcción de la familia tradicional, de cómo se han dado esos ejercicios de poder al interior y en relación a la sociedad en la familia, nos permite entender también o tener herramientas para pensar a las familias hoy, a los diferentes modelos de familia. Esta autora sigue diciendo, muy pronto nos percatamos, sin embargo, de que es imposible realizar un diagnóstico de la realidad actual sin conocer la evolución de la familia desde el último tercio del siglo XIX, momento que se comienza el proceso de organización de la Argentina moderna y se suceden cambios trascendentales en la estructura social y en la dinámica y composición étnica de la población. Se nos impuso, pues, la perspectiva histórica y con ella la necesidad de definir lapsos históricamente determinados. Esto lo que ella dice es muy semejante a lo que yo les venía planteando, esta idea de que no puedo entender a la familia hoy a los modelos de familia hoy sin pensar de dónde vienen, cómo se fueron constituyendo, específicamente en Argentina, este, cómo la familia tradicional, las herencias de la inmigración, las herencias de las de autóctonas, etcétera, han influido en cómo se ha dado esta historia. La autora lo pone en el último tercio del siglo XIX como esencial, obviamente tiene que hacer algún recorte, pero uno podría ir muchísimo más atrás para pensar y para poder traccionar estas ideas de los modelos de construcción de familia, de ejercicio de poder, de roles, para poder entender entonces de ese pasado el presente de esta institución tan importante que es para todas las personas, que es la familia. Finalmente, hace una nota al pie por el momento en el cual se está escribiendo ese libro, y que dice, entre el momento en que entregué este libro para edición, en diciembre del 2001, y el momento en que corrijo las pruebas de Galera, diciembre de 2002, la Argentina ha asistido a cambios tan vertiginosos en los órdenes políticos, económicos y sociales, que este texto no puede dar cuenta de ello. Ruego al lector tener presente estas circunstancias al comparar la situación actual con la que describo para fines del siglo XX. Pertenecen a galaxias diferentes. Esta nota al pie me pareció como un detalle muy simpático que introduce esta autora, siendo que el libro se escribe en una de las crisis de los últimos años más grande que tuvo Argentina, en el cual la familia, que era lo que ella trabajaba, estuvo sumamente afectado por toda la crisis social y económica que se produjo en ese momento, y en el cual eh, la historia en ese punto es difícil porque sigue avanzando, la sociedad sigue avanzando, sigue cambiando,
y es como una carrera que uno siempre pierde en el sentido de que siempre hay algo más para decir, siempre hay algo más para interpretar, siempre hay algo más para ir a buscar, siempre aparece este, algo que en un momento no fue seleccionado o no fue visto, que requiere volver a ser pensado o de golpe emerge y hace cambiar el pensamiento que se tenía sobre algo. Es esto de lo imposible que decía el autor anterior, ¿sí? Cuando hablábamos de Félix Luna, que decía, bueno, la historia es imposible, pero también te da más seguridad para poder pensar el presente. Bueno, ella lo vive en la edición de este libro, porque justo estalla una crisis en Argentina cuando lo está terminando de editar, y me parece muy simpática esta forma que dice, pertenecen a diferentes galaxias. Finalmente, me pareció que el último autor para compartir, el último prólogo, iba a ser específicamente de historia de la psicología. Hasta este momento me dediqué a autores que trabajaron principalmente las cuestiones de historia, una posición quizás más relacionada con un posicionamiento epistemológico sobre qué es la historia, si, una crítica a una idea de historia positivista que plantearía que la mera acumulación de datos es hacer historia, y estos autores, todos los que trabajé hasta este momento, o que les compartí hasta este momento, se dedican a decir que la historia no es una mera acumulación de datos, que la historia tiene que ver con un historiador que es activo en este rol, que va al pasado y selecciona determinados recortes que a los que considera hechos, y que esa selección es en una inmensidad donde solamente puede elegir ciertas cuestiones, este, y que si bien es un trabajo imposible en algún punto, porque no puedo abordar todo, porque siempre la historia va a depender de quién la cuenta o de qué fuentes yo tomo para, para contarla, sí me da datos para pensar el presente. También introducen los autores hasta ahora la idea de que el presente siempre está atravesando al investigador para ir a buscar el pasado. Uno de los ejemplos que me gusta dar cuando trabajo con los alumnos de Historia de la Psicología en la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires es pensar en la situación que vivimos todos durante la pandemia. En el 2020 nadie sabía quizás, o muy poca gente sabía lo que era una epidemia o cuándo había habido otra. Muy pocos historiadores habíamos trabajado, muy pocos psicólogos habíamos trabajado sobre situaciones de pandemia, o habíamos trabajado sobre aislamiento, o sobre tener que adaptarse a cuestiones sumamente extrañas en las condiciones que estábamos viviendo. Y empezaron a aparecer un montón de investigaciones que fueron a relevar históricamente cómo era esto, cuándo había pasado esto en otro momento, cómo se había continuado con las clases en los colegios, cómo se había trabajado con la población, las diferentes estrategias que te habían tomado. Y enseguida aparecieron un montón de relevamientos de investigaciones de la famosa gripe española, en Argentina del brote de la polio, y, y eso no hubiera, ese pasado no se hubiese despertado, no hubiese sido iluminado si no fuera por ese presente que hizo necesario ir a ver ese pasado. Ese pasado estuvo ahí esperando a un determinado momento que desde el presente se interpelara. Me parece que es una de las formas más sencillas de ver esa idea. Para terminar, entonces, elegí un autor que se dedica específicamente a la historia de la psicología. Este, es un autor clásico. Su texto es Historia de la Psicología de la Antigüedad a nuestros días. Es un texto de la década del 60, de Fernand Lucien Müller. Y elegí específicamente estos párrafos para compartir con ustedes. Dice, es sabido que la psicología durante 2 milenios fue inseparable de la filosofía hasta el punto de que el término que las distingue no existía. Es sabido también que este término significa etimológicamente ciencia, estudio del alma, pero esta definición no nos sirve de mucho, puesto que los hombres no han cesado de discutir y aún de disputar acerca de la naturaleza, la función e inclusive la realidad del alma. Y también porque se trata de saber cómo y en qué medida esta realidad, acerca de la cual no se ponen de acuerdo, se ha convertido en el objeto de una investigación científica, en la aceptación actual del término. Siempre que doy la primera clase de historia de la psicología,
me gusta preguntarle a mis alumnos si saben qué significa etimológicamente psicología. La materia se da más o menos en tercer año de la carrera, y siempre hay alguno que sabe que psicología viene de psique, estudio del alma, y me gusta decir que si hay algo más difícil de explicar que la psicología es explicar lo que es el alma. Y esta forma de pensar la historia de la psicología es una. Hay miles de formas de hacer historia de la psicología. A mí me gusta mucho empezar por ahí, aunque obviamente es imposible trabajar desde ahí, pero me gusta esa parte. Y me gusta también que reflexionemos sobre la complejidad que tiene el término de psicología y la complejidad de lo que va a ser entonces el trabajo, de tratar de abordar ese objeto de estudio que teóricamente nos formamos para abordar. Y el autor lo trabaja muy bien cuando plantea esto y va a continuar. Y dice, sin embargo, el campo que constituye la psicología tiene una historia tan larga que quien quisiese considerar todas las maneras de entender el alma humana debería abrirse ante sí un campo de amplitud desesperante. En pocas palabras, suscitar una empresa interminable. Si nosotros quisiéramos ir al origen del término, al origen de los estudios, tendríamos que ir al origen de la escritura, al origen del ser, a las preguntas más profundas sobre el ser, más de corte filosóficos. Ese sería como un punto de inicio, lo que este autor claramente plantea que sería absolutamente interminable, imposible. Y dice, la psicología en su forma actual, es decir, en cuanto a disciplina independiente fundada en métodos que apelan solamente al rigor científico, en la única legítima, no es menos cierto que su existencia proviene de aquella mentalidad racional de la que los griegos, en un determinado momento de la historia, fueron los promotores y que resurgió en el siglo XVI. Y sigue siendo verdad también que las investigaciones, por transformadoras que estén las perspectivas, continúan versando sobre el hombre interior, inclusive cuando pretenden dar cuenta y razón desde el exterior, mediante una captación puramente objetiva, ese hombre interior que, con su interrogación sobre sí mismo y sobre el mundo, sigue siendo el enigma esencial. Ahí plantea muy bien esta cuestión de que, bueno, ya hoy por hoy, cuando hablamos de psicología, hablamos de una ciencia que es independiente, que es una disciplina que tiene un marco teórico definido o varios marcos teóricos definidos, depende de su orientación, que responde a las reglas metodológicas y científicas, que está recortada, que tiene una mentalidad racional, pero que en algún punto sigue trabajando con algo, queda como este vestigio, queda como esta cuestión que él la trae desde la etimología del término, desde lo griego, sobre esta cuestión de trabajar sobre el hombre interior, sobre estos aspectos trascendentales, internos, profundos, que hacen al ser. Y va a terminar este plan diciendo que solo la historia puede aportar esta dimensión preciosa que nos da en la medida en que es posible el conocimiento genético de los problemas. Y es ahí donde le da a la historia el lugar de una disciplina que permite introducir esta cuestión de la génesis, del origen, del sentido de estas problemáticas, que a pesar de todo lo que ha pasado a lo largo de la etapa de preprofesional de la psicología y posteriormente la etapa profesional y todos los avances y que ha tenido, no deja de tener en su génesis esta cuestión, estos problemas que tienen que ver con los aspectos más profundos de este ser interior del hombre, del ser humano. Me parece que es uno de los punteos más interesantes que realiza este autor en este texto. Y con esto voy a dar por finalizada la conferencia para dar un espacio para las preguntas. Como les dije, la intención era introducirlos en ciertas ideas sobre la historia y específicamente sobre la historia de la psicología, realizar un pantallazo, una mirada general sobre algunas formas para que queden principalmente algunas ideas que pueden ser discutidas. Como les decía, hay muchas formas de hacer historia de la psicología. La historia de la psicología está constituida por dos disciplinas complejas. Por un lado, la historia es una disciplina compleja, ya que hay muchas formas de hacer historia, hay muchas críticas a diferentes formas de hacer historia, como no esta no mera acumulación de información, sino que implica una interpretación de los hechos, un recorte e interpretación de los hechos, que siempre es desde un investigador que es activo en esa búsqueda y que a su vez selecciona desde un presente que lo interpela.
Y aparte de la psicología, que es una disciplina que también es difícil de definir. La psicología tiene múltiples implicaciones, múltiples teorías, múltiples formas de ser pensadas, múltiples lugares donde aparece, desde las personas, desde los grupos de las comunidades, desde las corrientes, educativa, forense, clínica, de las más variadas. Por lo tanto, historia de la psicología implica la combinación de dos disciplinas complejas con todo lo que eso va a implicar. Así que la idea de esta conferencia era poder introducirlos en algunos autores que han trabajado, que han podido, digamos, preguntarse, si ven las secciones de los 5 autores que tomé, en todos los casos hay preguntas y en todos los casos hay preguntas que se sabe que no se pueden responder, pero a su vez también cada uno resalta que el punto no pasa por poder responder en forma completa estas preguntas, sino por poder ver aquellas potencialidades o aquellas cosas que nos aportan eh, hacernos esas preguntas. Y las fortalezas que conocer nuestra historia nos permiten para entender nuestro presente. En ese sentido, y pensando específicamente en nuestras carreras, en las carreras que se dan en las diferentes regiones, entender cómo han sido construidos los planes de estudios, por ejemplo, entender las personas que participaron en la construcción de esos planes de estudios, en qué momentos se realizaron, sociales, políticos, económicos de los países, cómo se fundaron nuestras universidades, nuestras facultades, cómo aparecieron esos planes de estudio, nos permiten entender las diferentes líneas que se han apoyado, que han sido más visibilizadas o menos visibilizadas de la psicología en determinados momentos. Un estudio que se puede hacer muy interesante que revela un montón de cuestiones es ver los diferentes cambios de los planes de estudios, por ejemplo, de las carreras, ver qué materias suben, qué materias bajan, qué corrientes teóricas aparecen, qué corrientes teóricas desaparecen, para poder entender entonces cómo llegamos a la currícula que manejamos hoy, que ha sido producto de una serie de acuerdos, producto de diferentes actores, para ofrecer hoy una determinada forma de pensar la psicología que siempre es dinámica, porque va a seguir cambiando, se va a seguir actualizando, pero puede ser entendida hoy a la luz de toda una historia que llevó a lo que se enseña hoy en estas aulas. Esta es un poco la presentación. Voy a dejar de compartir pantalla. Y no sé si hay alguna pregunta que quieran hacer. Gracias a todos por su atención y participación, especialmente la doctora Freijo por la conferencia. Si bien es cierto, en el chat no han dejado preguntas, pero si bien es cierto, han felicitado su ponencia. En verdad ha sido un tema muy interesante al tratar lo que es un poco sobre la historia, ¿no? Y tal como cómo la psicología ha ido evolucionando poco a poco y sigue evolucionando. Pero a todo ello, justo un tema que usted comenta es sobre cómo empezamos a hablar sobre la etimología del término psicología, donde hablamos del estudio del alma. Y bueno, sería casi una etapa filosófica en la cual podemos ver ello. ¿Usted considera que tal vez a veces, si bien es cierto, la psicología nace con el espíritu clínico, si bien es cierto en el 89 con Wundt, en 1889, ¿usted considera que a veces tal vez el hecho de que la psicología se ha independizado y no solamente lo vemos como clínica, se ha dividido en educativa, organizacional, clínica educativa y todo ello? ¿Considera usted que es algo normal que pase ello o deberíamos volver? Porque si bien es cierto, a veces la historia nos da un concepto y usted dice cómo es variable y evoluciona. ¿Usted considera que es correcto el hecho de que siga este aspecto de la psicología dividiéndose o debería mantenerse sobre una línea establecida? Yo creo que nunca nos vamos a poner de acuerdo, y está bien que así sea, en dónde empieza la psicología, porque cada autor, cada libro va a tener su propio ordenamiento.
y lo va a justificar de determinada forma metodológica. Hay autores y textos clásicos de historia de la psicología, como el que yo cité, que obviamente lo cité porque es una línea que a mí me gusta y me interesa y me resulta atractiva, que inicia con estudios filosóficos, en las primeras preguntas sobre qué es el ser, qué es la materia, y que hace referencia al origen del término y de ahí va traccionando diferentes épocas en las cuales esas preguntas de tipo filosófico van cambiando o van siendo respondidas por diferentes tipos de autores, con diferentes corrientes teóricas, filosóficas, con lo que va a ser después digamos, el Renacimiento, la modernidad, etcétera, hasta llegar a lo que es la psicología científica, experimental, que aparece cuando se funda el primer laboratorio, como bien decías vos, de psicología por Wundt en Leipzig, que es como un punto de inflexión que nadie niega, pero que habla de un determinado tipo de psicología, ¿sí? Una psicología que puede entrar dentro del laboratorio, una psicología que puede ser medida, que entra dentro de los cánones de ciencia de esa época. Esa es una forma de pensarla. Pero hay diferentes formas de pensar la historia de la psicología. Hay algunas que empiezan por lo que te decía, en aspectos griegos, que es lo que a mí me interesa, en esas primeras preguntas de orden filosófico sobre el ser, y por eso elijo la sección de este autor, porque este autor es muy interesante como lo plantea. Dice, uno podría ir hasta allá, porque de ahí viene el término y ahí están las primeras preguntas, pero por otro lado no niega que eso no es la psicología de hoy, que la psicología de hoy tiene otras herramientas totalmente distintas. Nosotros, por ejemplo, tenemos una diferenciación muy grande cuando damos historia de la psicología en Argentina, que tomamos una determinado ordenamiento, que es la psicología profesional y la psicología preprofesional. La psicología profesional, desde que apareció el título de licenciado en psicología, por lo menos en Argentina, en la década del 50, es bastante reciente. Son menos de 100 años de que hay psicólogos que se gradúan con el título de psicólogo. Pero mucho antes había gente que se dedicaba a la psicología o que se puede decir que fueron psicólogos. Y lo dividimos en etapa profesional y preprofesional. Pero bueno, cuán atrás vamos en esa historia es una decisión, ¿sí? Hay puntos que casi que no se pueden negar, como por ejemplo, bueno, el que vos planteabas, el primer laboratorio de psicología. Bueno, es un momento totalmente crucial porque es el momento en el cual este, se plantea una psicología científica dentro de la idea de ciencia de esa época, que también es otro tema. No siempre el paradigma de ciencia fue el mismo. La idea de ciencia de un momento no es el mismo de ciencia de otro momento. Pero es una decisión decir que ahí empieza la psicología, porque uno puede tomar textos anteriores que trabajan sobre cuestiones que tienen que ver con la psicología. Por ejemplo, nosotros damos mucho lo que son pasiones y emociones, y me parece que, por ejemplo, las emociones y las pasiones son temas que son totalmente trascendentales para la psicología. Y nosotros tomamos el texto, por ejemplo, en la materia que yo doy de Descartes, de 1649, cuando es el Tratado de las Pasiones del Alma, que trata de pensar, bueno, cuál es la relación entre el cuerpo y el alma, entre la mente, entre el cuerpo, entre las emociones. Bueno, es un texto que habla de cosas que le importan a la psicología. Bueno, para nosotros sí, por eso lo damos. Qué sé yo, también damos enfermedades de la cabeza, enfermedad de la cabeza de Kant, es un texto de 1700. ¿Es un texto importante para la psicología? Bueno, es una decisión del planteo histórico en donde te ubicás. Pero bueno, son decisiones difíciles, siempre son decisiones imposibles, siempre hay algo que vas a dejar por fuera. Pero bueno, son diferentes formas de hacer historia de la psicología. Justo aquí, justo acá ahorita en el envío, nos han dejado una pequeña pregunta, algo muy pequeño. Acá nos comentan que, bueno, sobre todo excelente ponencia, mostrando la relevancia de la historia y la psicología. En cuanto a las aulas universitarias, ¿cómo considera usted que se puede seguir promoviendo la investigación en cuanto a la historia y la psicología desde el pregrado? A ver, bueno, no, a ver, tendría que a ver, pensar. Para mí la investigación es inseparable de la formación. O sea, obviamente respondo desde mi propia historia. Me parece que uno cuando está, que desde todas las etapas del grado, ustedes lo llaman pregrado, acá es el título de grado, eh, se tiene que estimular la investigación, principalmente porque la educación universitaria tiene que ver con formar personas que no van a repetir información.
sino que reciben información y tienen que aprender una serie de competencias y de habilidades que tienen que ver con buscar información, con seleccionar información y con criticar también. Nosotros no formamos, digamos, no pensamos en alumnos pasivos que solamente reciben, sino alumnos que tienen que recibir, criticar. A mí me gusta a veces decir a los alumnos cuando les estoy dando algún tema y de golpe creo que fui demasiada como contundente en alguna charla, digo, bueno, espero que ustedes se den cuenta que me equivoqué y me lo puedan explicar y me lo puedan justificar. Si un alumno me demuestra que encontró un dato diferente, que investigó, que algo de lo que yo dije le molestó y encuentra las bases teóricas para discutirlo, significa que hice bien mi trabajo. Porque el estudiante no es un estudiante pasivo y a investigar es parte de estudiar. O sea, no es un mero receptor pasivo del docente. Y entonces me parece que por más que uno reciba un discurso, ese discurso está interpelado por un estudiante universitario, un estudiante que está estudiando para ser un investigador, un profesor, estar en un contexto en el cual te tiene que seguir formando, más ahora en esta realidad que todo es cambiante. Cuando se gradúen todos los estudiantes que tenemos, el mundo va a ser muy distinto en el que ellos estudiaron y van a salir al mundo a ejercer en las diferentes líneas que ellos elijan y van a tener que seguir leyendo papers y seguir yendo a congresos y seguir formándose y seguir investigando, porque eso va a hacer que sigan siendo los mejores profesionales que puedan, que sigan manteniendo la calidad como profesional. Entonces me parece bastante difícil poder diferenciar eh, eh, la formación de la investigación. Por eso bueno, todas las estructuras de posgrado tienen que ver con investigar, o sea, con generar un contenido nuevo. Entonces yo recibo un contenido cuando estoy estudiando, pero es un contenido que tiene que ser atravesado por esta persona, criticado, analizado, puesto en juicio, comparado. Entonces el investigador es parte para mí de lo que es ser un estudiante universitario. Me parece que no se puede disociar. Listo, muchísimas gracias, doctora. En verdad, ha sido una conferencia súper entretenida, en verdad. Justamente por eso el tema de las conferencias, ¿no? Porque tenemos otra visión de otras personas, de otras maneras de ver cómo es nuestra carrera a través del mundo. Y sobre todo en Latinoamérica, ¿no? Más que todo ello. Sí, por eso también les quería reconocer el trabajo enorme que están haciendo como comité organizador de este congreso que va a ser gigante, que va a ser enorme, y que toda la gente que está viendo la conferencia y las diferentes conferencias sepan que tener la posibilidad cerca, porque a veces uno tiene que viajar a lugares muy lejanos o muy costosos, o etcétera, pero tener en su país, en su región, cerca, un congreso de estas características es una oportunidad que realmente la van a disfrutar, la van a aprovechar porque van a acceder a encontrar un montón de conferencistas que van a plantear cosas que les van a gustar, cosas que no les van a gustar, cosas que les van a hacer pensar, y en esa riqueza me parece que está la formación, en poder escuchar diferentes posiciones, diferentes marcos teóricos, diferentes líneas teóricas, en enriquecernos, y un congreso como el que están organizando tiene esa potencialidad. Sin duda va a ser una gran experiencia para todos los que vamos a poder participar. Muchísimas gracias, doctora. Antes de terminar, tenemos un certificado para usted que se entregará de manera física en el Congreso, pero por el momento vamos a proyectarlo por el medio del Zoom. Bárbaro, muchas gracias. ¿Está? Muchas gracias. Y bueno, con estas últimas aportaciones de la doctora y entrega el certificado, hemos terminado la jornada del día de hoy y les invitamos a continuar de este programa de conferencias rumbo al Congreso, así como seguirnos en nuestras redes sociales y la página web para enterarse de nuestras noticias y pueda obtener más información y el proceso de adquirir sus entradas al noveno Congreso Regional de la Sociedad Interamericana de Psicología que se realizará en la ciudad de Arequipa los días 25 al 28 de junio de este año. Muchísimas gracias con todo. De nuevo, doctora, muchísimas gracias. Ha sido un placer escucharla.
y ha sido un placer para todos seguir con estas conferencias, tenerlos todos los meses hasta rumbo al Congreso. Muchísimas gracias, nos vemos. Hasta luego. Muchas gracias.